¿sí? Hay una tendencia ahí, hay algo que los liga. Y esa dependencia del tiempo introduce una dirección en los datos que es relevante, digamos, considerar. Entonces, claramente, por muchas décadas, me falta un acento por ahí, acento en la E. Entonces, los economistas estimamos modelos con series de tiempo utilizando los supuestos de Markov, ¿sí? Además, realizaban su análisis, me falta un acento por ahí, también lo voy a revisar eso, basado en el R cuadrado, la T de Student y la F. El clásico ejercicio de econometría de hasta hace unos 20 años atrás. Sí, que bueno, 20 años atrás y lamentablemente mucha gente sigue teniendo esa mala práctica de usar con facilidad la serie de tiempo para hacer mínimos cuadrados ordinarios y no tomar en cuenta el supuesto de I y D. Incluso uno para enseñar, digamos, a personas que no saben mucho de economía, a mí me ha tocado enseñar a gente que no sabe mucho de economía, entonces uno no puede ser tan drástico en enseñarles la muestra aleatoria simple porque con solo enseñar la regresión es un caos, digamos. Entonces uno tiene que enseñar este enfoque, el enfoque de hace 30 años atrás, ¿sí? Sí, me ha tocado enseñarlo aquí en unas 3 universidades de esa forma. Pero lo cual también les digo al final del curso, ojo que hacer esto no es limitado, no está bien. Lo correcto es hacerlo de esta y de esta forma, ¿sí? Entonces, los supuestos de Gauss-Markov, usted ya los conoce, la linealidad en el modelo, la exogeneidad estricta, la no perfecta colinealidad, la homocedasticidad, la ausencia de correlación serial, entre paréntesis la I y D. Y si se cumplen estos 5 supuestos, entonces decimos que los mínimos cuadrados ordinarios es el mejor estimador lineal insesgado que tenemos. Si es blue. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una serie de tiempo? Una serie de tiempo, digamos, es una colección de datos, ¿sí? Y allí lo que tenemos que tener claro es que la serie de tiempo nace de un proceso estocástico, ¿sí? Incluso hay una clase en matemáticas que se llama procesos estocásticos, que es muy linda. Otros le llaman teoría de la probabilidad. Y un proceso estocástico es algo muy interesante. Claramente nosotros no vamos a entrar en esos detalles y vemos simbología aquí en las presentaciones. Y ahí un poco lo que vemos con la serie de tiempo es como entender que la serie de tiempo es una observación, es algo observado del proceso estocástico. Entonces, en otras palabras, una serie de tiempo es una muestra, es una realización particular del proceso generador de datos. ¿Sí? Entonces, básicamente, el análisis de serie de tiempo es la estimación de una ecuación de diferencia. Si ustedes recuerdan de economía matemática, donde uno tiene que ver ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencia, debería de ver, se supone. Básicamente uno al final de la clase de economía matemática debería de tener claro lo que es una serie de tiempo, porque uno llega al juego de una ecuación en diferencia, ¿sí? Claramente incluyendo un término de error, que es lo que hace más complicado estas ecuaciones en diferencia. Este es del libro de Enders, de Time Series de Enders. Entonces, ¿cuáles son los hechos estilizados de la serie de tiempo? Son varios, aquí los vamos a ver rápidamente. Básicamente, los datos de serie de tiempo tienen procesos dinámicos. En econometría, el término dinámico significa que el modelo depende de variables en rezagos, es decir, una variable de hoy depende de lo que pasó ayer o de lo que pasó antier. Claramente allí uno tiene que entrar a temas que son procesos markovianos y otros procesos.
donde básicamente nosotros no vamos a entrar en detalle, pero hay que entender que los procesos estocásticos hay de muchos estilos, ¿sí? Entonces hay componentes autorregresivos que son los AR, autoregressive. Están los average móvil, que son los moving average, que son los de promedio móvil, MA, y los procesos estacionales, que son los SA, ¿sí? Y digamos, uno sabe que los procesos son dinámicos porque la serie de tiempo requiere un orden. Es decir, usted no puede poner el año 2020 antes del año 2015. Hay un orden. La serie de tiempo implica un orden. Entonces no es como un corte transversal. Un corte transversal usted puede tener un grupo de personas, usted les aplica una encuesta, les va a aplicar una regresión, pero que usted tenga a Jorge de primero y sus datos, no importa que yo lo pase a la última fila y ponga a Ana de primera, o pase a Ana de cuarta y a Julia la ponga de primera. No importa, lo importante es que la muestra sea aleatoria. Que cuando yo hice la realización fuese aleatoria. Eso es para cortes transversales. En serie de tiempo yo no puedo mover los datos como a mí se me ocurra con un procedimiento de muestra aleatoria. En otras palabras, la serie de tiempo no es una muestra aleatoria. Entonces no se cumple el supuesto de I y D, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es que esto a veces resulta en una violación del supuesto de correlación serial, porque como no se cumple el I y D, a veces se incumple el supuesto de no correlación serial, ¿sí? Y ahí uno lo que debe entender, como les decía en un repaso, es que la correlación serial y la heterocedasticidad, que son los problemas, no se pueden corregir en el marco de mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, uno pierde la eficiencia en mínimos cuadrados ordinarios ante la presencia de estos dos problemas econométricos y la única forma es pasar al estimador de mínimos cuadrados generalizados, o mejor dicho, mínimos cuadrados ponderados, que es lo mismo, o mínimos cuadrados generalizados estimados, que es Feasible GLS. ¿Sí? Y lo otro que hacemos alternativo es, ok, que aceptamos la ineficiencia de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, pero validamos la inferencia estadística obteniendo la matriz de varianzas y covarianzas. Este es el supuesto de ausencia de correlación serial o de no correlación serial, ¿sí? Sin embargo, GLS no es ideal debido a que podemos mejorar nuestras explicaciones mediante la modelización dinámica, ¿sí? Entonces, hay que recordar que en OLS o en OLS Square o mínimo OLS, para los que preguntan, OLS es lo mismo que mínimos cuadrados ordinarios, nada más que estas letras hacen a la definición en inglés, OLS Square, en español mínimos cuadrados ordinarios. Y va a aparecer un término que por aquí aparece, que por aquí se menciona como la relación espuria. Eso va a ser muy importante en el curso, incluso en los laboratorios, en los exámenes. Usted se va a empapar mucho de una regresión espuria, ¿sí? El hecho 2, ya sabemos que el hecho 1 es que en general podríamos tener la violación del supuesto de correlación serial porque no se cumple I y D. Eso es lo primero. El segundo hecho es que las series de tiempo a veces tienen momentos tiempo dependientes, ¿sí? Acuérdense cuáles son los momentos, ¿sí? Acuérdense cuáles son los momentos. Los momentos en estadística son básicamente lo que conocemos o los que usamos mucho los economistas en general, por lo menos los básicos. Después se aprenden muchos más, pero lo que ustedes ven hasta ahora en licenciatura son básicamente la media, la varianza, la simetría y la kurtosis. Esos son momentos de variable aleatoria, ¿sí? Y básicamente esa serie de tiempo tienen momentos dependientes, o sea, momentos que dependen del tiempo.
Eso es súper importante. Si el momento depende del tiempo, o sea, varía o va dependiendo del tiempo, eso significa que, por ejemplo, la media o la varianza suben a medida que el tiempo sube, significa que la serie es no estacionaria. Y aquí lo dice. La no estacionariedad, que no es lo mismo que la no estacionalidad. La estacionalidad, que me imagino es algo que aprendieron en Estadística 2, es un término de un proceso repetitivo en las series. La no estacionariedad es cuando el momento depende del tiempo, el momento de una variable aleatoria. Llámese momento, media, varianza, simetría o kurtosis. Entonces, en general, uno observa no estacionariedad. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Sería que las series fuesen estacionarias. Uno lo que quiere es que la serie estacionaria. Por construcción, el corte transversal, ¿sí? es estacionario. Incluso por eso hay una vinculación allí con el término de I y D. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, hecho 2. Hecho 1, ya sabemos, en general se incumple el I y D porque están ordenadas. Esto que dice aquí, la serie de tiempo están ordenadas, automáticamente hace desaparecer el supuesto de I y D, es decir, que la serie de tiempo no es I y D. Y el segundo hecho es que en general, no siempre, las series de tiempo son no estacionarias, aunque lo que nosotros necesitamos es que sean estacionarias. Granger, que fue un premio Nobel de Economía, y Newbold en el 74, en 1974, demostraron que si dos series estacionarias son regresadas, es decir, se estiman en un modelo econométrico, uno sobre otro, que son dos series de tiempo no estacionarias, hay chances buenas o altas de que la relación sea espuria. La relación sea espuria significa que dos variables pueden crecer en el tiempo, pero no tienen nada que ver. Por ejemplo, usted tiene el consumo de chocolate, ¿sí? Y el número de veces que el Real Madrid ha sido campeón en los últimos años. Uno puede decir, no, mira la serie, crece el número de títulos del Real Madrid o del Barcelona y mira cómo crece el consumo de chocolate. No tiene nada que ver, ¿sí? No tiene nada que ver. Quiero decir, en el agregado, en una serie de tiempo. Posiblemente alguien me diga, no, pero tiene que ver porque si el consumo de chocolate es alrededor del estadio, sí, pero eso ya es un tema de una particularidad, eso no se puede generalizar. Estamos diciendo es que el consumo de chocolate en todo el país o en todo el mundo no va a depender de que el Madrid o el Barcelona sean campeones. Eso se pueden llamar relaciones espurias. En la práctica, en estadística, uno dice que el error es no estacionario y entonces la relación sería espuria. Entonces, uno podría decir lo siguiente, por ejemplo, imagínense esto de los números de militares, es una serie muy linda, los números de militares en el tiempo, aquí hay guerras, claramente cada pico que usted observa aquí es porque hay un salto de alguna guerra, entonces aquí no había ningún problema, en los 800, en los 900, ¡pum!, un movimiento bélico, antes de los 50, ¡pum!, movimiento bélico, antes del 2000, ¡pum!, un movimiento bélico, y en el mero 2000 un movimiento bélico. Entonces, aquí usted ve el número de militares de 1816 al 2001, han crecido en algunos momentos. Entonces nosotros hacemos un comparativo con las democracias. Si ustedes se fijan, la democracia también va aumentando. Y hay un pico acá, que es muy parecido al pico de acá. Y aquí hay unos picos también, que uno podría decir que están relacionados. Entonces, alguien que observa gráficas nada más, aquí se comete mucho el error de hacer interpretar gráficas en el país. No solo en el país, en general mucha gente se comete ese error de estar interpretando gráficas de forma antojadiza. Y uno podría decir que crecen los militares, crecen las democracias. Eso no tiene sentido. Es decir, aunque la serie aumente, la relación económica o social entre las dos no está. Si si el número de militares crece, el número de democracias no va a crecer. Estamos claros en eso. Pero los datos suben, pero suben por algo, suben por la tendencia. Es tendencia.
Las democracias se mueven por otras variables y el número de militares por otras variables. Sería un error relacionar ambas variables. Cuando uno relaciona dos variables que no tienen marco de relación, uno tiene una relación espuria, ¿sí? Bueno, vamos al hecho 3, ¿sí? Bueno, también podemos ver que hay no estacionariedad en la varianza. Tenemos no estacionariedad en la media, no estacionariedad en la varianza, no estacionariedad en la simetría, no estacionariedad en la kurtosis. Cuando uno llega al mundo de la no estacionariedad en varianza, uno podría estudiar esto, modelizarlo, porque es un tipo de heterocedasticidad. Acuérdense que la no estacionariedad significa que la varianza cambia en el tiempo. Uno puede modelizar esta heterocedasticidad usando modelos Arch, Garch y Garch. Eso es un tema de econometría 2, no de econometría 1. El hecho 3 es que la secuencia natural de las series de tiempo permite pronosticar valores futuros. Ese es un tema. Las series de tiempo permiten hacer pronósticos. Y los eventos en una serie de tiempo pueden causar cambios estructurales, structural breaks, y ahí uno lo que puede hacer en esos casos es estimar modelos de cambios de regímenes de switching de Markov, que son modelos muy interesantes. Eso no lo vamos a ver tampoco en el curso. Cambios estructurales son como estos: la serie va creciendo mucho, pum, cae. Usted me va a decir, deme un ejemplo en el caso de Honduras. En el caso de Honduras hay un detalle, por ejemplo, año 2009, como un suceso fuerte político y económico, hay un cambio estructural, la economía se desploma. Año 2020, otro suceso fuertísimo en la economía mundial que hizo desplomarse la economía nacional, hay un cambio estructural. Año 2017, con la crisis política por las elecciones de Honduras, otro cambio estructural. La reforma fiscal aplicada en 2013-2014, otro cambio estructural. Bueno, muchos cambios estructurales. El hecho 5, ¿sí? El hecho 5 es que muchas de series de tiempo tienen una relación de equilibrio a lo largo del tiempo. Eso se denomina cointegración, otro término. Tenemos el término de cointegración. Entonces, muchas series de tiempo, a pesar de que crecen en el tiempo, tienen un equilibrio. Ese equilibrio uno lo puede representar con modelos de corrección de error. Ambos los vamos a ver en el curso, ¿sí? Los modelos de corrección de error y la relación de cointegración. Entonces, hecho 5, muchas series de tiempo tienen lo que se llama cointegración. El hecho 6 es que muchas series de tiempo están relacionadas endógenamente y eso se puede estimar con modelos de vectores autorregresivos BAR. Eso lamentablemente no queda tiempo en el curso para verlos. También el efecto de variables independientes sobre una dependiente puede variar a lo largo del tiempo, es decir, el efecto puede ir cambiando. En otras palabras, uno puede ver que el parámetro cambia en el tiempo. Entonces esos modelos son time varying y ahí, bueno, es otro tipo de modelos. Eso tampoco lo vemos en el curso. Entonces, lo que significa que en econometría de serie, ¿qué esto significa? Que en econometría de serie de tiempo, los supuestos Gauss-Markov no pueden mantenerse estrictamente. Por ejemplo, en muestras pequeñas se tienden a no cumplir los supuestos de exogeneidad estricta y ausencia de correlación serial. Esas son dos cosas. Por ejemplo, supuesto de exogeneidad estricta hay que olvidarse en serie de tiempo. El supuesto de I+D y por lo tanto de ausencia de correlación serial en muestras pequeñas uno tiene que olvidarse de eso, ¿sí? Bueno, en los supuestos de series de tiempo, lo que vamos a hacer es, vamos a suponer algunos contextos para mantener el tema de la consistencia, y lo que nos vamos a conformar es mantener algo de que se llama eficiencia asintótica. Acuérdese que asintótica hace referencia a muestra grande y normalidad asintótica. En otras palabras, lo que vamos a buscar siempre es que el modelo tenga la mayor cantidad de datos posible, es decir, que estemos trabajando en una serie de tiempo con muestra grande. Primer supuesto, la linealidad del modelo se mantiene. La exogeneidad débil, vamos a pedir exogeneidad débil y vamos a suponer algo que se llama
estacionariedad y ergodicidad. Esto de estacionariedad y ergodicidad va a sustituir al supuesto de I y D. Estos dos términos. Estacionariedad y ergodicidad. Eso me va a sustituir a los supuestos I y D. Uno al de independencia y el otro al de igualdad en la forma de distribución. Y estas tres se resumen en la ausencia de correlación contemporánea. ¿Sí? Incluso la ausencia de correlación serial está como metido por acá. Sí, pero yo lo pongo aparte también. Fíjense que allá en cortes transversales uno decía correlación serial y aquí autocorrelación. Es lo mismo conceptualmente, pero en términos de definición, yo siempre les digo, en serie de tiempo uno suele mencionar al problema de la relación entre errores como la autocorrelación. En cortes transversales uno le denomina correlación serial. ¿Sí? La homocedasticidad la vamos a pedir solo a nivel contemporáneo. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es nivel contemporáneo. Contemporáneo significa, si usted dice, es que es mi contemporáneo, significa que está a su misma edad, entonces en el mismo momento de tiempo. Entonces lo que vamos a pedir ahora es homocedasticidad solo en el mismo momento de tiempo, no en diferentes momentos en el tiempo. No vamos a exigir que se cumpla el supuesto de ser estrictos. ¿Sí? Homogeneidad estricta y eso. Los dos primeros, es decir, este y este, lo que me permiten es la consistencia. Si uno agrega el cuarto y el quinto, que está como por acá, ¿sí? Logramos eficiencia y normalidad asintótica, ¿sí? No necesitamos suponer normalidad, pues estos supuestos nos permiten usar el supuesto de muestra grande, que es el teorema central del límite. Entonces, fíjense que uno no necesita suponer normalidad si se cumplen estos supuestos que están por acá. ¿Sí? Bueno, esta es la primera parte, ¿sí? De la serie de tiempo. Repaso rápidamente. Estos eran los supuestos usuales que se cumplían normalmente cortes transversales, ¿sí? Y ahí lo único que uno va a ver es que ya no vamos a poder cumplir, por ejemplo, homogeneidad estricta. Y la ausencia de correlación serial está en un tema de warning, en peligro, porque hay hechos que ya no se van a cumplir. Entonces, por ejemplo, el hecho 1 es que no se cumple el I y D, en el supuesto de I y D no se cumple porque las series de tiempo están ordenadas, es decir, no es muestra aleatoria. Entonces, a veces resulta en una violación del supuesto de no correlación serial o de autocorrelación, como se dice en serie de tiempo. El hecho 2 es este tema de la dependencia en el tiempo de los momentos. Eso se llama no estacionariedad. Si un momento de una serie de tiempo depende de la evolución del tiempo, entonces uno dice que es no estacionaria. Si no depende, uno dice que es estacionaria. Y uno lo que quisiera es que fuese estacionaria. Luego les decía este ejemplo de los militares y las democracias. Hay que tener cuidado porque uno podría hacer una regresión con las dos cosas y el R cuadrado me saldría altísimo, pero no tiene ningún sentido. No tiene nada que ver que esta serie crezca con que esta serie, por ejemplo, crezca en el tiempo y esta también se crezca en el tiempo. Dependen de la relación teórica. Ahí es donde rompemos con el tema de, bueno, no rompemos, pero ahí es donde hay una diferencia entre la econometría y la estadística. ¿Sí? Bueno, hay muchas diferencias, muchísimas diferencias. Digamos, en el tema de estadística, un test estadístico como muchos test estadísticos en econometría llegan a carecer de sentido porque básicamente son meramente estadísticos y no consideran el tema de la teoría económica como tal, ¿sí? Entonces, para nosotros la teoría económica es muy importante. Incluso vean que un elemento sencillo como el ceteris paribus es un elemento que no lo entienden en estadística, ¿sí? Partiendo de eso. Y aquí es lo mismo. Usted, una regresión usted hace en estadística esta relación
Y esta relación, si usted aplica un modelo, los resultados aparentemente serían buenos, pero no tienen sentido económico. Por lo tanto, es espurio. Ahí aparece la econometría y nos empieza a contar la historia de la exogeneidad. ¿Sí? Para nosotros en economía, incluso en estadística, se tiende a suponer que solamente el valor esperado de U es igual a 0. No, en econometría, en econometría tenemos que suponer que el valor esperado de U dado X es 0, porque estamos suponiendo que las variables son estocásticas, porque en economía no podemos suponer que en muestras repetidas se va a repetir se va a cumplir el mismo resultado. Eso sería solamente un laboratorio con un ejercicio de ratones, digamos, ¿sí? Ya cuando trabajamos con series, digamos, de datos, con personas, empresas, el mundo se vuelve más complejo, ¿sí? La no estacionariedad de la varianza, de ahí luego hablamos del tema del pronóstico, hablamos de los structural breaks, que vamos a ver, los cambios estructurales, eso lo vamos a ver bien en el laboratorio. ¿Qué es un cambio estructural? Es cuando va la serie cambiando, cambiando. Aquí hay un pequeño cambio estructural, aquí, porque la serie va corriendo, cayó, y ustedes notan, crece, 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 aquí tuvo que haber seguido creciendo, pero aquí hubo un cambio estructural a la baja, y de ahí subió, pero aquí, ¡pum! Y aquí no es que viene y se recupera hacia arriba, sino que hay un cambio en la estructura, ¿sí? Se rompe la tendencia. La cointegración y los modelos de corrección de error, los error correction models, y ahí en esos error correction models lo que uno, digamos, va a ver o vamos a estudiar son las relaciones de cointegración y los mecanismos de corrección de error que nos permiten saber si el modelo, nos permiten estudiar si el modelo tiene una correcta relación de largo plazo para poder definir bien un corto plazo. También que las variables están relacionadas endógenamente y luego que los parámetros pueden cambiar en el tiempo, que eso es tan variable, pero eso no lo vamos a ver ahora. Entonces, concluimos con esto. Decimos, fíjense que los supuestos de Gauss-Markov que hemos visto con cortes transversales, ojo que en serie de tiempo en general no se cumplen, más aún si tenemos una muestra pequeña. Eso de muestra pequeña es clave. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a querer son muestras grandes. Acuérdense que esto de asintótico, esa palabra asintótico no significa una asíntota como en matemática, no. En asintótico significa que yo estoy trabajando con muestra grande. Entonces aquí es eficiencia en muestras grandes, normalidad para muestras grandes. Eficiencia para muestras grandes, normalidad para muestras grandes y la consistencia, que es una propiedad para muestras grandes. Entonces, les repito, porque cuando una cosa se la repito es porque siempre la evalúo en el examen, necesitamos tener una serie de datos grande, una serie de tiempo grande. Entonces, a veces estamos en examen, pongo un examen, yo no le digo si toma muestra pequeña o muestra grande, pero en las notas yo le digo, fíjense que lo que vamos a hacer en serie de tiempo para que todo salga bien es estudiar a normalidad asintótica, eficiencia asintótica para estudiar la consistencia. Incluso aquí, si se fijan, no hablamos de insesgadez. Ojo, fíjense bien, en muestra pequeña, si ustedes lo ven por acá, se tiende a no cumplir el supuesto de exogeneidad estricta. Si no se cumple exogeneidad estricta, no se cumple insesgadez. No estamos pidiendo insesgadez. A la serie de tiempo nos arriesgamos a no pedirles insesgadez y solamente nos vamos a conformar con la consistencia, la eficiencia asintótica y la normalidad asintótica. Fíjense que aquí no vamos a pedirle insesgadez porque sería muy ingenuo estar exigiendo un modelo o restringiendo el modelo para pedirle insesgadez cuando no vamos a cumplirlo. Entonces, si ya no se cumple la insesgadez, entonces tampoco podemos lograr ese estimador blue que estábamos queriendo alcanzar, que alcanzábamos teóricamente en un modelo de cortes transversales. Entonces, repito, en serie de tiempo el contexto es distinto, es más complicado porque vamos a pedir dos supuestos adicionales, el supuesto de estacionariedad y ergodicidad, que básicamente me van a sustituir al término o al supuesto de I y D. Y ya no vamos a suponer exogeneidad estricta, sino que exogeneidad débil. En modelos de serie de tiempo vamos a exigir exogeneidad débil y no estricta. Fíjense que acá, al inicio de la presentación, yo pedí en Gauss-Markov estricta. Ahora no vamos a pedir estricta,
sino que solo nos vamos a conformar con la débil, claramente porque no podemos alcanzar ese supuesto de insesgadez en series de tiempo. Sí, sería, es decir, teóricamente se puede enseñar, pero no tiene sentido en la práctica. Ahí es donde también se rompe el tema de la estadística con la economía, porque alguien me podría, un matemático me podría decir, no, pero sí se puede demostrar que hay insesgadez, sí, pero ¿y qué? O sea, en econometría no podemos alcanzar eso. Pasa que ahí hay el límite donde la estadística solo se convierte en un instrumento, un medio, digamos, útil para alcanzar un contexto, pero la econometría está arriba, utilizando no solamente la estadística, sino que se vale de la teoría económica. Entonces no tiene sentido, no tiene fundamento económico estar suponiendo exogeneidad estricta en series de tiempo si al final eso no me va a cumplir en la práctica un modelo econométrico. Entonces ahí hay una diferencia entre econometría y estadística, ¿sí? Se vuelve más complicado. Eh, con eso no estoy diciendo que la estadística es fácil, lo único que estoy diciendo es que hay una línea eh, de los dos campos. En econometría y estadística comparten muchas cosas, pero compartirán el 50 o 60%, pero hay un 40% que no, que es tema de economía nada más, o será un 30, perdón, 30 a 35% que será econometría. Entonces, la homoelasticidad y también la vamos a seguir manteniendo, la no perfecta colinealidad, que es lo mismo que la ausencia de multicolinealidad. ¿Sí? Acuérdense que la perfecta multicolinealidad es ausencia de multicolinealidad. Acuérdense que estamos hablando de ecuación de multicolinealidad. El tema grave es que tengamos perfecta colinealidad o multicolinealidad perfecta, como quieran decirle. Acuérdense que no necesitamos suponer normalidad si ya tenemos el tema de, si ya tenemos estos supuestos. Si tenemos todos estos supuestos, podemos alcanzar con facilidad la normalidad asintótica. ¿Sí? Bueno, aquí termina la presentación. Si no hay preguntas, yo no voy a ir corriendo porque yo necesito que ustedes vayan viendo estos términos, estudienlos a diario, por favor. Las primeras dos clases son aburridas, en el sentido de que son de ver presentaciones, conceptos y toda la historia. Incluso mañana vemos otra presentación de series de tiempo, de mucho contenido, o mucho tema, pero si no lo estudian, yo les pongo una pregunta de selección múltiple y no pueden contestarla, y está en las presentaciones. ¿Sí? Muchas de las cosas, de las preguntas de examen están en las presentaciones o están en lo que yo digo. ¿Sí? Y se complementan con lo que está en el laboratorio muy bien. Entonces no voy a agregar más porque yo les pido de verdad, léanlas, son 15 filminas, léanlas, no se garroteen las cosas, o sea, estudienlas y léanlas. Con 20 minutos que la miren, más lo que yo les repetí mucho, se les van a quedar los conceptos. Mañana volvemos a ver conceptos. Y ya el miércoles y jueves ya usamos Stata. Entonces, Stata. Incluso el miércoles vemos una introducción a uso de raíces unitarias, porque ya Gabriela les estuvo enseñando cómo descomponer la serie. Entonces, yo me dedico primero a ver un ejemplo de cómo o de qué problema puedo encontrarme con la serie de tiempo, después veo raíces unitarias y de ahí el jueves sigo repasando el tema de las raíces unitarias y con eso ya tendríamos una gran parte del examen y claramente el próximo semana tendríamos otra vez lunes, martes y miércoles, jueves también, pero con la diferencia de que este lunes, martes y miércoles y jueves vamos a tener como 20 minutos de teoría, 25 minutos de práctico. Siempre, toda la otra semana vamos a usar Stata, porque el segundo examen es un examen de práctico puro, ¿sí? Alguien me preguntó por allí que si podía usar otro paquete. Yo no tengo ningún problema, pueden usar el paquete que quieran. El tema es que lo usen bien, ¿sí? Y lamentablemente, a menos de que usted me diga que conoce a alguien econometrista que le va a ayudar a desarrollar el otro paquete, pues en general lo hacen mal, ¿sí? Bueno.
Muy bien. Hoy no voy a decir más. Sí, escucho. Es que, bueno, yo estaba leyendo en el Ujú, libro y tengo una consulta. claro. ¿Se podría decir de que una serie de tiempo es completamente estacionaria si digamos que todos los momentos de su distribución de probabilidad son invariables respecto al tiempo? Así O, es. o no Totalmente. se podría. Sí, sí, sí. Así como usted lo dijo. Incluso yo lo digo menos técnico que el libro acá. Ya lo voy a enseñar por acá. Aquí está. La serie de tiempo a veces tienen momento de tiempo dependientes, es decir, momentos que dependen del tiempo. Entonces, por ejemplo, media, varianza, simetría y kurtosis. Si alguno de estos momentos de variable aleatoria, tenemos estos 4 momentos, son momentos de variable aleatoria, no son dependientes del tiempo, como usted bien lo dijo ahora, serían estacionarios. Ahora, aquí dice si dependen serían no estacionario. Ahora, ¿qué deseamos nosotros? Que sea estacionario, porque que sea estacionario significa que, acuérdese que lo que estamos haciendo es queriendo relacionar dos variables económicas. Y el tiempo para nosotros, sí, es importante porque definimos dinámica y todo lo demás, pero la teoría económica no debería de variar en el tiempo. Es decir, yo defino una teoría económica, podría cambiar por otros aspectos de otra variable que aparezca o otro contexto económico que aparezca. Por ejemplo, imagínense que en el futuro, dentro de 40 años, exista la inteligencia artificial con robots y entonces usted y yo y todos tengamos que competir contra robots. Entonces, ahí aparece una variable adicional que hoy no tenemos. Pero eso cambia el contexto, pero no algo que dependa del tiempo. Ejemplo, estas series que están acá. Si usted mira esto acá, el número de militares crece en el tiempo y las democracias quedan en el tiempo, pero no tiene nada que ver en términos teóricos que el número de democracias crezcan en el tiempo y el número de militares también. No tiene nada que ver. Ahí fue que por una tendencia las democracias van creciendo. La gente quiere ser más libre, quiere hablar, quiere participar, pero también crece el tema de los grupos militares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente otros países que ya antes no eran potencias, ahora son potencias, o de repente China, que quiere ser una megapotencia mundial, quiere tener 50.000 militares más, porque Estados Unidos tiene más militares, y después Rusia quiere tener más militares, pero eso no tiene nada que ver con el número de democracias. Pero las dos crecen. Que una crezca y que la otra crezca no significa que hay una relación. Entonces, hay que quitarle ese tema temporal. Esto es no estacionario. Yo quisiera que fuese estacionario. Entonces vamos a aprender técnicas en la clase para hacer que las series sean no estacionarias y quitarles el componente de tendencias. Nosotros en econometría, en serie de tiempo, en econometría de serie de tiempo, vamos a dedicar mucho tiempo, que es básicamente el miércoles, jueves y lunes, vamos a dedicarnos a quitar la tendencia, a estudiar la tendencia y a quitarla, porque la tendencia es algo que infla las series, tiende a inflarlas y tiende a relacionar cosas que no lo son. ¿Sí? Por ejemplo, el Producto Interno Bruto puede crecer por tendencia, pero no por una política económica. Por ejemplo, usted me dice, ¿cómo es eso? Bueno, si el siguiente año hay más personas porque hay un crecimiento de natalidad, lógicamente va a haber más personas y una persona que el año pasado tenía 14, el otro año cumple 15, va a comer más, o un niño que tenía 3 años va a 4 años y va a consumir más. Si consume más, el Producto Interno Bruto sube. Pero eso es por tendencia, eso no es porque hay una política económica que genere más crecimiento en la economía. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a eliminar la tendencia de la serie de tiempo para poder estudiar bien los hechos o los momentos o las relaciones económicas. Sí, pero me extendí mucho, pero me gusta extenderme porque después yo siento la facilidad de poner una pregunta en examen porque ya lo dije muchas veces en clase. Pero en resumen es como usted lo dijo en el libro. Me alegra que esté leyendo el libro. Eso sí, me alegra mucho. Gracias, doctor. No, a la orden.
Bueno, no sé si hay más preguntas. Lástima que no estamos presenciales porque... Sí, dígame. Escucho. Yo estaba leyendo un PDF también y que tengo una consulta. Si Sí, la serie es estacionaria, eso quiere decir que las varianzas van a ser constantes a lo largo del tiempo. es correcto porque la estacionariedad es básicamente que la serie sea estacionaria en media, en varianza, en simetría y en kurtosis. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica nosotros solo vamos a dedicarnos a estudiar la estacionariedad en media, ¿sí? Después vamos a estudiar estacionariedad en varianza. Y luego estacionalidad en simetría y kurtosis no la vamos a ver por obvias razones, porque es más complicado y no da para el curso, pero nosotros solo vamos a ver estacionalidad en media y en varianza, ¿sí? Pero claramente parte de la estacionariedad es que la varianza sea constante. Entonces usted me va a decir, pero si la varianza es constante, hay homoselasticidad. Claro, ahí empieza a relacionar cosas. La homoselasticidad está muy ligada a la no estacionariedad. Si hay, la homoselasticidad está relacionada a la estacionariedad, corrijo. La no estacionariedad estaría más vinculada a un proceso de no homoselasticidad o de heteroselasticidad. ¿Sí? Entonces, todo está vinculado. Repito, la estacionariedad estaría vinculada más a la homoselasticidad y la no estacionariedad estaría más vinculada a la heteroselasticidad, ¿sí? Está bien, o incluso a la autocorrelación, ¿sí? Pero muy bien, muy buenas preguntas. Gracias, doctor. Me alegra que estén leyendo el libro. ¿Verdad que solo leyendo las cosas, viéndolo en el laboratorio y preguntando en la clase es que uno puede pasar muy fácilmente la clase, ¿sí? Estoy abierto a las preguntas, en cualquier momento que me quieran escribir, me consultan, si hay alguna cosa que me quieran reclamar de la nota, no pierdan pena, ya les di la pauta, ya les entregaron la pauta, entonces ustedes ya habían revisado su examen ahí en computadora, a menos de que me hayan mandado una imagen, porque creo que hubieron 2 personas que lamentablemente, aunque me avisaron, no les bajé puntos, ¿verdad? Pero me subieron el examen como imagen. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo dificultades en rayar esa imagen. Entonces, ojalá lo pueda hacer, pero yo por eso les pido siempre pongan el examen en un solo PDF. Incluso en el siguiente examen les voy a pedir que me pongan el examen pegado, no una resolución de una hoja en una hoja, perdón, la respuesta en una hoja y luego la resolución en otra. Siempre les voy a pedir después que me junten eso, porque de repente se me puede escapar no revisarles algo. Pero bueno, en cualquier caso siempre me pueden reclamar, no hay ningún problema. Bueno, ya mañana nos vamos a ver, les voy a mandar esto, igual lo voy a subir en el campus y por favor estudien. Acuérdense que vamos a tener esta semana y la otra y de ahí vamos a ir examen. Si no, para darles una fecha tentativa de examen, que esta vez sí la vamos a cumplir muy bien. El examen lo tendríamos, esta semana no, tendríamos toda la clase. El examen lo estaríamos haciendo el próximo 17 una vez que termine el laboratorio con Gabriela, el mismo 17, el 17 de sábado tendríamos el examen y me lo estarían entregando el martes 20. ¿Sí? Entonces les repito, sábado 17, como tipo 9 de la noche, les voy a entregar el examen. Este examen es práctico teórico, mucho práctico, es más complejo. Sí, aquí es, claramente uno dice, bueno, es que tengo más tiempo, qué lindo. No, es más complejo porque ya he diseñado los datos de la vida real. Yo siempre hago eso en los cursos, siempre los pongo a enfrentarse a la vida real haciendo un modelo econométrico. Solo así pueden ver qué tan complejo es hacer un modelo o no. ¿Sí? Entonces les adelanto, próximo sábado 17 a las 9 de la noche vamos a hacer el examen, me lo van a tener hasta entrega más o menos el 13 o el 14 de miércoles.
Sí. Bueno, ya no les quito más tiempo. Les voy a dar esta presentación y nos escuchamos nuevamente mañana. Muchas Doctor, gracias, doctor. Dígame. ¿el examen, el de reposición de este examen será a final del periodo o va a ser a mediados? Después, mire, si el examen lo tenemos el 17, usted tiene que hacer cálculo que si el examen es el 17, perdón, aquí me estoy equivocando, porque les menciono el 14 no tiene nada que ver. Si el examen lo hacemos el 17 y les estoy diciendo que me lo entreguen el 14, no tiene sentido esto. Les pido una disculpa. El examen lo hacemos el 17. Van a tener como 3 días, entonces supongamos que me lo entregan el 20 o el 21. 21 en la madrugada o el 20 en la noche. Entonces tienen 3 días para hacer el examen. Si eso es así, entonces prácticamente el lunes 26 estaríamos haciendo el examen de reposición del examen que hicieron ahora. ¿Sí? Entonces, claramente, estudian mucho si no le fue muy bien en este examen, porque el siguiente examen es parecidísimo a ese, el de reposición. Y de ahí tenemos una segunda reposición con el tema del modelo que estamos haciendo ahora. Yo siempre le digo a la gente, porque dicen, bueno, pero si tenemos tantas chances, no importa, al final le pegamos. No, porque después se les acumulan todos los exámenes y es bien difícil es mejor pegarle a la primera que pegarle a la segunda. Pero claro, eso no les estoy diciendo nada que les va a ir mal en la segunda, pero a veces sacrifican otras clases por pegarle bien a la segunda. Entonces, bueno, no. Pero bueno, yo les doy las chances. Sí, lo que les digo es que se vuelve más complicado porque se llenan de exámenes y se terminan olvidando de otras clases. Y después los profesores no quedan muy a gusto porque le dedican mucho tiempo a econometría. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos escuchamos mañana. Seguimos con una clase siempre teórica y comenzamos con lo bonito el miércoles hacia adelante. Les agradezco mucho, muy amable a todos. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Cualquier cosa me escriben.